Entonces ya está con nosotros en el estudio Juan Carlos García Barcala, él es especialista en estrategias de negocios y viene a platicarnos de bosques y árboles. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿y tú, José? Bien, gracias a Dios. Muy bien, bueno, vamos a platicar hoy de ver el bosque y no nada más los árboles. Ok. A ver, en las últimas dos intervenciones estuvimos hablando de dos tipos de formas de pensar. Hablábamos del pensamiento analítico, Sí. que es vamos a decir, el tradicional, que vemos ciertos elementos y tomamos decisiones a partir de ellos, ¿no? Analizamos y tomamos decisiones. Después hablamos del pensamiento estratégico, Sí. que es la lógica de pensar un poquito más en el futuro, ¿ok? Hoy queremos concluir con el tercero de este tipo de pensamientos. Esta serie, sí, que, ojo, es bien importante. ¿Por qué las empezamos a tomar? Empezamos a platicar de ellos. Porque salió un documento del Foro Económico Mundial que dijo qué habilidades se requieren en la gente, sobre todo laboralmente hablando, para el 2030, que son las que más van a demandar las empresas en el 2030, ¿no? Entonces, pues la recomendación es que vayan practicando más su pensamiento analítico, su pensamiento estratégico, y el tercero, que es el pensamiento sistémico. A ver. ¿Ok? Sistémico, no sistemático. Sino sistémico. ¿Ok? ¿Y eso es? Mira, el pensamiento sistémico es la capacidad de entender las cosas por cómo se interrelacionan entre sí y las relaciones que generan. Ok. ¿Ok? No es solamente entender qué pasa, sino por qué pasa y cómo se conecta eso que está pasando con un futuro. Algunos hasta incluso hay una película del efecto mariposa. Sí, ¿Han claro. escuchado hablar del efecto mariposa? claro, Bueno, claro. pues es la representación más típica de lo que es el tema sistémico. Es decir, que cuando sucede una situación en un punto, ¿no? Este va a provocar en otro punto del sistema, por eso es el pensamiento sistémico, una reacción. ¿Ok? Entonces, nuestra toma de decisiones... Es buscar correlaciones, identificar correlaciones. Exactamente, es entender las correlaciones que pueden tener, sobre todo las acciones que estamos tomando el día de hoy, ¿no? Que no es fácil, eso ya... No es nada fácil. No es nada fácil lograrlo, fácil. ¿eh? Es correcto, es correcto. Pero si nos lo llevamos a nuestra vida diaria y al tema dentro de la empresa, ¿no? Es entender que una decisión financiera va a tener un tema en la cultura de la empresa, ¿no? Porque a la gente no le va a caer bien una decisión que tiene que ver quizás solamente con números, pero pues a la gente le afecta en su forma en la que se desarrolla su día a día dentro de la organización. Cómo percibe la empresa. Exactamente, cómo percibe todas las situaciones, ¿no? Como un pequeño cambio en un proceso que a lo mejor pudiera ser insignificante en el área de producción de una fábrica, va a tener un efecto en la experiencia del cliente. La nota que estabas dando en este preciso momento. En algún momento del tiempo, alguien tomó una decisión de cambiar el diseño del auto del 2021, que son los que no tienen problemas, y que sí afectó en el 2022 hasta el 2024 y nos estamos entrando en 2025. Exacto. ¿Correcto? Era un error que no había habido previamente. Exacto. Sí, se cometió un cambio que dijeron, no va a pasar nada. No queremos que pase nada. Exactamente, y hay 33,000 coches que tienen un potencial problema. Y eso solo en México. Y eso solo en México. ¿Cuántos serán a nivel, a nivel de producción? Y lo que le va a costar, evidentemente, a las agencias el recibir los coches, ¿no? Y eso, y nada más estamos pensando lo que le cuesta a la agencia, pero a toda la gente que le vas a dejar sin tener su coche, no sé, 4 días, el traslado, el llevarlo, el venir, o sea, realmente es un impacto. Y sin vaivenes, usted me dirá. De por sí que un coche se te echa a perder es así como cansado emocionalmente. Que se te echa a perder sin que sea tu culpa es mucho más cansado. Muy enojoso eso. Así es. O sea, pone de mal humor a cualquiera. La falta de pensamiento sistémico lo que hace es que estemos normalmente resolviendo síntomas y no las verdaderas causas de los problemas. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de pensamiento que debemos de aplicar para ir más allá de, oye, estoy resolviendo muchos problemas y apagando muchos fuegos,
el problema real no se está arreglando, claro, ¿no? Porque yo sigo teniendo problemas, algo está allá atrás. Me viene a la mente que el sistémico es el que utilizan los buenos políticos. Me da la impresión, porque ellos van tomando decisiones que no necesariamente son las que más les gustan, pero porque están calculando todo lo que van a provocar. Yo esperaría eso. Bueno, no todos, pero hay algunos que sí, lo que los hace diferentes y eficientes es el pensamiento sistémico. Es correcto. Platicaba yo el otro día en otro medio, estaba yo hablando sobre la transición en FEMSA, ¿no? Cambiaron al hijo del diablo al diablo por el hijo del diablo, ¿no? Este cambio que va a haber. Y alguien me decía que en Monterrey, porque lo platicaba con alguien regio y me decía, es que todavía hay muchos regios que están enojados porque FEMSA vendió la cervecería, porque fue el negocio inicial de esa gran empresa, ¿no? Y dices, pues híjole, es que no están viendo lo que sistémicamente sí están viendo dentro de la organización. La cerveza se volvió un commodity, ya no se le gana tanto, es más, se le gana menos fabricando la cerveza que vendiéndola. Okay. Entonces, por eso la apuesta es dejar de fabricar cervezas y venderla a través del Oxxo, claro, ¿no? Entonces, ese es un gran cambio, pero, o sea, esa reacción que me dijo esta persona es, oye, todavía hay gente que está enojada por algo que pasó hace tiempo, porque la gente no ve futuro posible, ¿correcto? Entonces, lo importante es cómo aprendemos a pensar de esta manera, ¿no? Lo primero es mapear conexiones. O sea, entender que nuestras decisiones hoy van a tener un futuro y que van a tener ese impacto. Entonces, por lo tanto, tratar de hacer ese caminito de si hago esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, ¿no? Tratar de ir identificando patrones que se vuelven recurrentes para entender que esa puede ser la causa de un síntoma que creo yo que es el problema, pero realmente hay una causa previa. Hay una causa, exacto. Exactamente. Una parte importantísima, evitar decisiones y juicios rápidos, ¿no? El típico, no, resuélvelo ya, no, espérate, ¿no? Probablemente, sí, el culpable no está en la mesa, sino que hay una decisión previa y por tanto hay que tratar de pensar con un poquito más de calma para poderlo hacer, ¿no? Hay que pensar en ciclos y no en líneas rectas. Ok. O sea, una decisión normalmente va a tener una consecuencia, esa consecuencia va a tener otra y así, y va a regresar eventualmente al punto de donde partió. Okay. Y tratamos, muchas veces decimos, bueno, pues yo estoy tomando una decisión y ya no va a haber esa vuelta atrás, ¿no? Realmente muchas cosas se vuelven cíclicas, sobre todo cuando no las estamos resolviendo. Sí, claro. ¿No? Y finalmente tratar de escuchar a los demás y tener una perspectiva múltiple, ¿no? El tratar de ver los diferentes escenarios es muchas veces a este tipo de pensamiento le llamamos planeación por escenarios o prospectiva. Okay. Tú eres experto en el tema, ¿no? La prospectiva es, oye, planteemos los diferentes escenarios que pueden pasar a partir de la decisión que estamos tomando ahorita para tratar de visualizar cuál va a ser la más posible. Exacto. ¿No? Qué interesante. Sí, el sistémico, y no se aprende, se desarrolla, ¿no? No naces siendo sistémico. Exactamente, o sea, el punto de estos 3 tipos de habilidades de las que estamos platicando es que las puedes entrenar. Exacto. Y las puedes desarrollar. Anteriormente hablábamos de que ya naciste con un cerebro y con una inteligencia, ¿no? Y hablábamos de las inteligencias. Bueno, realmente ya sabemos que sí podemos modificar un poquito esa inteligencia, pero más un comportamiento, y el pensamiento es un comportamiento. Totalmente. Lo podemos entrenar. ¿Pero tú crees que hay perfiles a los cuales se les facilita alguno de estos? Sí, totalmente. Pongo un ejemplo. En la universidad que me toca darle clases a todas las carreras, porque la materia que doy es interdisciplinaria. Entonces es desde medicina hasta ingeniería, pasando por gastronomía y todos, ¿no? Okay, sí. Yo veo muy marcadas las habilidades de cada carrera. O sea, como por ejemplo, en medicina son sin lugar a duda los más responsables, los que entregan a tiempo, se comportan muy bien, pero les vale rabo cualquier materia que no tenga que ver con salud, ¿no? O sea, es como, entrego en contra de mi voluntad, a tiempo, me voy a portar bien, no te estoy prestando atención, porque esto no tiene nada que ver con la molécula y la célula. No me importa lo que digas, pero yo cumplo. Exacto. Qué decentes. Muy decentes. Pero hay otras que, por ejemplo, a los financieros, cuando les hablas de marketing, como no es tan lejano a su área, es como que les genera mucho interés porque saben que eso no lo van a ver en sus carreras, ¿no? Entonces, pero roza con la carrera.
O cuando... Entonces, como que cada perfil me parece muy, muy marcado. ¿Hay algún perfil que tú digas, estas carreras o este perfil de pensamiento se le va a facilitar más? Sí, totalmente, totalmente. Tanto los ingenieros, en particular los electrónicos, los industriales, son muy dados a eso porque al final los de sistemas, ¿no? Los ingenieros en sistemas, porque al final muchas de las decisiones que toman van a tener una consecuencia en un futuro. Así construyen ¿no? El médico debería de ser una de esas profesiones que está pensando precisamente en síntomas y en las causas, ¿no? Quizá él es más un investigador hacia atrás, el médico, los ingenieros quizás son más hacia adelante de lo que puede provocar lo que estás haciendo, pero insisto, es un tema que se puede entrenar, ¿no? Y no debería de ser de manera natural una preferencia. Sí la hay, si haces un disco, uno de estos análisis psicológicos, evidentemente habemos quienes tenemos esa tendencia más natural y hay quien tiene una tendencia a lo mejor ser más social o ser más organizativo, etcétera. La diferencia entre un ordenado y un desordenado es más o menos. Efectivamente, ¿no? Pero aquí el punto es lo puedes entrenar. ¿Sí me explico? O sea, sí es algo que si te pones a la tarea lo vas a poder hacer y sí es una habilidad que hoy en día se necesita cada día más en las organizaciones, ¿no? Juan Carlos, como siempre, te seguimos. Hay que seguir a Juan Carlos, se mete y le escribe sus iniciales, Juan Carlos García Barcala. Usted le pone www.jcgb de Juan Carlos García Barcala.mx y ahí va a encontrar todas sus redes sociales, un montón de información y todo. Vale mucho la pena meterse a dar una vuelta a JCGB. De verdad. Déjame cerrar con una frase que me encanta. La frase más bonita que tengo, ¿no? La planeación a largo plazo no se trata de las decisiones futuras, sino del futuro de las decisiones presentes. Ok. Buena frase. Todo lo que hoy decidas va a tener un efecto en el futuro. Y ese es del gran Peter Drucker. Ok. Es muy buena. Y aplica en la vida. Aplica en la vida. Para todo aplica en la vida. Así que hay que pensarle más antes de tomar decisiones. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno. 7:48, vamos a una pausa, regresamos. Ahí venimos.